La cuestión es la siguiente. Vos sos Santiago Pereira, ¿no tenés seudónimo, nombre alternativo, que se conozca por lo menos? Me llama la atención eso, ¿sabés? Sobre todo en el... Perdón, mi segundo apellido, que también se utiliza a veces en los artistas, ¿no? Los directores que se ponen un segundo apellido. Claro, sí. Para complementar, digamos, el primero. Los escritores uruguayos somos una especie de Clark Kent y Superman, ¿viste? Como que Sí. quieren... No sé si vos pensás que hay algo ahí o es una boludez nomás, hay como una... Yo, a ver, no tomé la decisión de no ponerme un seudónimo ni cambiarme un nombre, porque en realidad cuando comienzo con todo el tema de la literatura, no era una persona que tuviera demasiadas pretensiones y sigo sin tener demasiadas pretensiones en realidad. Y bueno, nada, esos son los nombres que nos dieron nuestros padres, más allá de que nos guste o no. Y bueno, decidí seguir con ese nombre, que nada, Santiago Pereira. Respeto obviamente los demás colegas que quieran cambiarse su nombre, su apellido, No sé, creo que nada, o sea, uno tiene su vida diaria y también tiene su momento en el cual lee poesía y escribe poesía. La poesía en general te traslada a otro lugar. Yo a veces siento que te traslada a un lugar no logicista, ¿no? Es como que uno se comunica muchas veces con esas voces interiores que uno no sabe mucho qué significan, o incluso cuando uno lee poesía, logra en la lectura de poesía activar algo dentro de uno que tiene que ver con ciertas voces interiores. Y eso es un poco lo que me parece que sucede cuando uno lee o escribe poesía. Igualmente le debe pasar a la mayoría de los poetas, que uno en realidad está escribiendo todo el tiempo está deteniéndose en imágenes, en cosas, en especie de epifanías que suceden en el día, ¿no? Eso. Y notaba una cosa que me resultaba interesante, que era me hizo acordar mucho a un texto que habla sobre un pescado que lo parten y demás, que tenía una cosa muy de narrativa, una poesía un poco narrativa me pareció, y me hizo acordar mucho un cuento de Raymond Carver, no sé por qué hice la asociación, pero por esto lo digo, por lo siguiente, por esa escritura como esquelética, que parece casi como un boceto, ¿viste? Muy propia de la literatura norteamericana, o inglesa incluso, pero más norteamericana, que tiene esta filosofía como de decir lo más posible con la menor cantidad de palabras, ¿no? Me parece, no sé, capaz que estoy errado, no leí toda tu producción, pero hay como una búsqueda me parece, en ese sentido, y de recurrir mucho como al símbolo, ¿no? Al lugar común, no digo, al lugar seguro, es decir, a lugares reconocibles, como puede ser una pesca encandilada, pero al mismo tiempo también un simbolismo muy fuerte. No sé... Sí, estoy de acuerdo y comparto contigo. De hecho, a mí me sucede una cosa que es que nada, capaz por ahí es interesante, capaz que no. Que generalmente, después que leo un libro de poesía, porque hay diferentes tipos de poesía, hay una poesía más directa, más discursiva, hay poesías que son más simbólicas, ¿no? Hay poesías que son más de sensaciones, ¿no? De metáforas, metafóricamente confesionales también, ¿no? Entonces, generalmente después que leo, uno intenta hacer como un ejercicio, qué es la imagen que me queda. Y es un poco lo que yo hago a veces con algunos amigos o colegas que tipo leen el texto y le pregunto, decime en 3 palabras algo del libro. No pretendo en un análisis ni nada por el estilo, porque sé que estas cosas a veces son bastante más complejas y además no hay necesidad de aburrir a nadie tampoco, ¿no? Y la otra vez me pasó que justamente en la de los Marjales de Corea le pregunto a un poeta amigo y le digo, ¿y qué te pareció? Y me dijo, olor a pescado. Lo primero que me dice. Y bueno, sí, o sea, es como sentí, digo, bueno, logré algo, ¿no? Porque era un poco la idea es que ese mundo, ese universo que transcurre en los marjales y que tiene que ver con la pesca, con los animales, con el pescador, hubiera una especie de sinestesia, ¿no? Donde alguien... Me quedó mucho perdón que te corte, pero una frase ahora que decís eso, que me parece muy, muy poderosa, que algo así como, y lo asocio a la música también, a esta cosa como también
de la vida, de una vida que no conocemos pero que nos es familiar, en el sentido cuando decía esta frase y llegó como no me acuerdo exacto, llegó como un momento de dejar las ideas y empezar de nuevo. Sí. Esa idea me parece que es muy, muy interesante respecto a, me hace acordar por ejemplo al éxodo de las uvas de la ira, ¿no? Yo creo que la composición poética, algo que a mí por lo menos me interesa y que no es excluyente de otras obras o de otras cosas que se puedan escribir bajo el nombre de la poesía, algo que a mí me interesa es justamente eso, como despotricarme de las ideas que uno tiene de las cosas, ¿no? Y a medida que uno va construyendo un texto, que hay algo como eso que decía Octavio Paz, ¿no? Que la poesía es un poco no lo que dicen las palabras, sino lo que las palabras se dicen entre ellas. Y me interesa como eso, construir una sensación y que alguien pueda leer el libro, digamos, y pueda irse con una sensación, no sé, de angustia, que pueda localizar un lugar. Tú hablabas hoy del componente narrativo. Yo creo que hay algo cierto en eso que vos decís, porque en realidad yo generalmente no tiendo a escribir, si bien el Adiós a los manjares de Corea son poemas que tienen subtítulo, ¿no? También hay una línea narrativa, ¿no? Hay un personaje que durante todo el libro va teniendo sus dinámicas sociales, sus cambios, sus, no sé, rupturas amorosas, sus problemas de la vida cotidiana que tenemos todos. Y algo que a mí me interesa justamente de la poesía es como, no hay en el sentido de construir una narrativa, pero sí que funcione a veces más como una unidad, ¿no? Como si uno por ahí leyera como una especie de novela y que no sean poemas separados, que todo sea una construcción mucho más homogénea, más llena de sentido. Que haya una composición, digamos, como si fuera la diferencia entre un disco que recopila canciones y un disco conceptual. Sí, un disco conceptual. Es una poesía como un disco de Pink Floyd, por ejemplo, claro. Y uno de... Que está todo hecho en el mismo acorde Claro, y a mí me interesa con las variaciones que uno se pueda permitir, ¿no? Porque uno puede ahí explorar, no sé, utilizar poesía visual, puede utilizar caligrama, puede utilizar una poesía con una sonoridad incluso más formal, puede salirse un poco del verso libre, hacer un texto poético más descriptivo también. O sea, con las libertades que eso lleva, pero que siempre haya una unidad temática, y eso que vos decías de los símbolos que aparecen, ¿no? El pescado, eso, por lo menos en Adiós a los manjares es algo que yo trabajé mucho, de que eso siempre estuviera presente y que sea como un pescado que todo el tiempo está al lado del lector, un pescado cercenado que está al lado del lector. Sobre eso, una pregunta más y después ya vamos al verdadero comienzo. Me da la impresión, cuando leo algunos de tus textos o muchos de tus textos, que pareciera que siempre está hablando, está dialogando con un otro ente. O sea, uno podría decir, la poesía siempre está dialogando con otro, pero no, me refiero a algo más específico, como si te estuvieras dirigiendo, conversando con alguien. Sí. No sé si hay algo de eso, si hay una búsqueda. Creo que leíste muy bien, porque un poco creo que el sentido de la búsqueda que yo tengo es justamente la del diálogo. Me parece que la comunicación es la cosa más notoria o más importante, o lo que más, digamos, se puede encontrar en los textos que yo he escrito o en los libros que yo he escrito. Siempre hay el tema de la comunicación entre la voz del personaje, entre la voz de dos personajes. Generalmente hay como dos personajes siempre muy fuertes y muy marcados, y también está la comunicación desde el punto de vista de los medios, ¿no? O sea, en Adiós a los árboles de Cowboy Creek obviamente estábamos hablando de una generación de artistas musicales pasada, ¿no? La música, el disco, la televisión, ¿no? Lo que era como lo que tenía que ver con las posibilidades que uno tenía de comunicarse o encontrar esos referentes comunicacionales. Y en los marjales sucede algo parecido. O sea, si bien está la voz, digamos, del personaje que habla con ese personaje femenino o no, también está todo el tema de la utilización de la computadora, ¿no? De hecho,
está o intenta estar claro en un poema que no me acuerdo bien qué es lo que dice, pero sí hay una suerte de caligramas o de poemas visuales que refieren a los iconos que aparecen en las ventanas, ¿no? De Windows, ¿no? La cruz, el cuadrado que se superpone sobre el cuadrado, perdón, el rectángulo que se superpone por el cuadrado, la X, ¿no? Y nada, refiere un poco a que ese personaje en el cual yo estoy evocando y estoy hablando de él, es un personaje que conocí a través de ver una película y a través de verla en un ordenador, ¿no? En una pantalla de computadora. Y esos factores comunicacionales siempre me interesan como introducirlos, colocarlos de alguna forma, por lo menos hasta ahora, o en lo que tiene que ver esa especie de saga que por ahora no va a continuar, que de los adioses. Y todo eso respecto a la comunicación, ¿pensás que tiene algo que ver con tu formación como comunicador? Porque, bueno, no sé si ejerces la profesión de comunicador, pero un poco sí, en cierta forma, porque con tus proyectos efectivamente lo haces. Has sido partícipe de numerosos proyectos que ahora me dirás en cuáles estás activo y alguno que quieras decirme también que ya no esté activo pero que sea significativo para vos. Yo mencionaba uno en el reel que hice de promoción, que es El Camino del Perro, que es un proyecto que fue muy gratificante para mucha gente y que sirvió mucho, por lo menos para agitar el avispero. Y no sé si hay algo más que decir vos, algo más que seas. Bueno, no, respecto a la comunicación, sí, me recibí de licenciado en Ciencias de Comunicación. Nunca ejercí, salvo hacer alguna pasantía, escribir algún artículo, ¿no? en algún lugar. Pero a mí me pasó como quizá le debe pasar a muchos jóvenes, ¿no? Que en un momento dado se desmotivan un poco de lo que está estudiando, entonces decidí terminar la carrera. Obviamente que uno en la carrera aprende un montón de cosas, hay un marco teórico que es muy nutritivo, que son herramientas muy útiles. Hay una cosa que dice Santino Núñez, que es como la universidad siempre tiene un techo, es un techo de mediocridad o algo así, dice. O sea, por más que uno estudie una carrera, depende mucho de uno que siga trabajando fuera de esa carrera. Porque hay muchos casos de gente que se queda obviamente con lo curricular, con lo que aprendió y ejerce su profesión y está correcto y está bien. Pero creo que la universidad es una guía para que uno se logre expander. Entonces yo creo que logré cierta expansión, no tanto desde la universidad, sí lo que te digo, obviamente te brindo las herramientas, te propician. Y después, aplicada a la poesía, bueno, yo creo que sí, quizás el problema comunicacional es algo que acarreo desde mi infancia, ¿no? O sea, yo creo que siempre he tenido problemas comunicacionales, o sea, siempre fui una persona, aunque no parezca a veces, la gente que me conoce y me ve en otros lugares pareciera que no, pero sí, soy una persona realmente tímida y he padecido una timidez galopante en mi infancia y he tenido problemas de socialización y comunicación. Entonces creo que, digamos, siempre uno, o en la escritura o el artista en general, explora o trabaja un poco su pasado, ¿no? Siempre hay cosas de ese pasado, ese primer contacto con el mundo, con sus primeros contactos con el mundo, con la sociedad, con los grupos de pares, todos esos conflictos que uno tiene, siempre los pone, siempre están presentes, digamos. De una forma inconsciente muchas veces, ¿no? Porque uno sigue para adelante en la vida. Es como esa frase que dice... Uno sigue trabajando, haciendo cosas en la vida, pero hay cosas que están marcadas a fuego, ¿no? Es como eso que dice que todo lo que hacemos, producción artística, teórica, laboral, todo es autobiografía en realidad, es autobiográfico, no sé qué tan de acuerdo estás con esta frase, sobre todo respecto a la literatura, pero me parece que hay algo de eso también, ¿no? Sí, yo creo que siempre hay una mirada subjetiva, cuando uno hace una obra es una mirada subjetiva. Si uno habla de Montevideo, es una mirada que uno tiene, es una fotografía que uno tiene de Montevideo, que está muy relacionada a sus vivencias, obviamente, y siempre es de un Montevideo, ¿no? Yo sostengo que Montevideo hay muchos Montevideos,
Y bueno, uno siempre tiene una mirada sobre un Montevideo, muy difícil poder habitar todos, ¿no? Más allá que en algún momento de la vida uno habitó más de un Montevideo, y siempre hay cosas autobiográficas, más allá de que uno ponga. A mí, por ejemplo, me puede resultar más interesante hablar de un personaje desde el punto de vista de la ficción que hablar de mí. Claro. Porque creo que mi vida no es interesante para nadie. Bueno, pero el personaje surge de tu vida un poco también. Sí, eso estoy de acuerdo. Lo que por ahí no comparto, para mí, ¿no? O sea, respeto lo que hacen los demás y respeto esos poetas que hablan mucho de su vida. Pero yo siento que no es interesante para nadie porque tengo una vida de lo más común y corriente. Por ejemplo, vamos a inaugurar una sección que tenemos en esta con José Arena que hicimos, que es porque como somos muy originales cambiamos ping pong por toma y daca. Entonces el toma y daca no lo vamos a extender, va a ser solamente un toma y daca. Después vienen otro que los voy a leer ahí en el celular. Top 3 de protagonistas o personajes de novela o de cine que te hayan marcado, que te gusten, por eso que te atraigan. O top 3 o top, lo que se te ocurran ahora, no tiene por qué ser los mejores, pero lo que se te ocurran ahora te vengan a la mente. Y bueno, hay muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy muy fan de Fernando Pessoa, entonces todo el tema de los heterónimos. Yo creo que es a mí entender, si no es el poeta más grande de la historia, está ahí. Y bueno, su heterónimo Alberto Caeiro, ¿no? Me parece una cosa increíble. El que vive allá lejos. Sí, bueno, Poemas de Alberto Caeiro es el libro de Pessoa, ¿no? El que está el que se exilia en el campo. Que es el maestro, ¿no? El maestro de todos. Sí. Y después, bueno, personajes muchos, no sé. Yo consumo mucho cine, o sea. Las 3 cosas que hago en mi vida es leer poesía, no leo casi narrativa, leo obviamente novelas y leo cuentos, pero me apasiona leer poesía, leo mucha poesía uruguaya, y después miro mucho cine y juego muchos videojuegos. Son mis 3 hobbies, mis 3 cosas que me interesan. ¿Algún videojuego también? Yo ahora estaba con el Red Redemption. Bueno, claro, una obra maestra, digamos, ¿no? Pero bueno, ahora estoy viendo, por ejemplo, mucho cine de Kaurismäki, ¿no? Del director finlandés, y bueno, hay personajes que nada, el personaje de Rodolfo en La vida bohemia, o el personaje... Estoy amando el personaje de Marcel Marx, que aparece en La vida bohemia ese personaje, que es el escritor francés. Y ayer acabo de ver otra película que también está el personaje de Marcel Marx, muchos años después. Es un personaje que no quiero spoilear, pero digamos en la primera película, que está basada en una novela en realidad. Es un escritor que tiene aspiraciones, que llega a ser editor de una revista, y el tipo termina trabajando de limpiabotas, ¿no? en Francia, y es un personaje que me parece increíble. Pero hay un montón. No, yo creo que hay también, no sé, capaz que en eso que vos decías de que te parecía algo más interesante la vida de los personajes. Perdón, de Felipe ahora, de la novela de José Arenas, La furia de los hombres. Qué personaje nefasto. Personajazo. No, esos personajes que logran, siendo tan nefastos, generarte hasta cierta empatía. Sí. Eso me parece que es un logro literario tremendo, de los más difíciles. No, lo que te quería preguntar respecto de encontrar como más algo más apasionante en los personajes que en la vida de uno mismo. Una frase que tiene Piglia, Ricardo Piglia, que dice que muchas veces cosas como el psicoanálisis, por ejemplo, lo que hacen es como revisitar el pasado, ¿no? nuestro, y darle cierta epicidad que no tuvo, pero que nosotros queremos dársela, porque en definitiva es como ficcionalizar tu pasado, un poco, ¿no? Entonces no sé si en la escritura, en la poesía, en la narrativa, no hay también como una búsqueda de darle algo de epicidad a las vivencias. Sí, yo creo que hay 2 cosas, ¿no? Una es, a veces es como una especie de puesta a punto de tu vida, no sé, cuando uno siente que tiene que cerrar una etapa o quiere cerrar una etapa, a veces la escritura
desde su envión catártico, funciona como eso, ¿no? O sea, es uno como cierra una etapa de la vida. Y después algo que yo te mencionaba hoy, que por ejemplo, sobre todo en la poesía se da mucho, es esa conexión a veces con cosas, con imágenes, con sensaciones que suceden dentro de uno y que uno no encuentra explicación a eso. No sé si me explico, o sea, es como no hay una explicación, no sabe dónde ubicar eso que le pasa en la vida cotidiana, no lo sabe comunicar, ¿no? Eso sucede y me parece muy interesante poder en la poesía intentar al menos plasmar eso, porque es una forma también de autoconocimiento, ¿no? Es una forma que uno tiene de descubrir esa cara oculta de uno, ese lado oscuro que sabe muy poco, que cada tanto, como si hubiera un pescador, va sacando cosas de ahí, ¿no? Y se va incorporando en la vida, pero que a veces uno las incorpora sin tener una lectura de lo que está sucediendo. Yo no digo que con la poesía uno pueda lograr tener una lectura y decir, bueno, voy a saber todo de mí, pero me parece muy interesante hacer ese ejercicio. La poesía brinda ese ejercicio para uno poder investigar o indagar en esas partes que no conoce tanto de uno. ¿Y vos que te consideras poeta, digamos, o por lo menos intentás ser poeta, cuál es la gran diferencia, si es que la hay, en ese ejercicio de autodescubrimiento, de creación, entre la poesía y la narrativa? Hay diferentes tipos de narrativa. Uno puede leer a Juan Carlos Manetti y tiene un gran componente poético muy, muy profundo, muy elevado. Yo creo que la gran diferencia que puedo visualizar es que por ahí la poesía permite más la experimentación, ¿tá? La narrativa obviamente tiene su grado de experimentación, pero bueno, en la narrativa uno tiene que contar una historia. Una historia como nosotros estamos acostumbrados a escuchar las historias, porque es algo que desde que somos seres humanos escuchamos y aprendimos a hablar y a comunicarnos, sí. Escuchamos historias. Han habido tímidos intentos de modificar desde Rayuela hasta ahora, de modificar la estructura, pero básicamente hay construcciones episódicas en el cine, ¿no? Obviamente también. Pero sí, sin duda que hay una estructura, sabés que hay una estructura que, aunque esté modificada, parte de una estructura. En la poesía se me da que tiene un plano por ahí más experimental, que uno puede, abocarse a eso, depende también en el momento que uno esté y la necesidad que tenga uno de escribir o lo que uno quiere decir en realidad, ¿no? Pero creo que la poesía tiene como un nivel de experimentación que un poco trasciende, no sería la palabra porque sería como menospreciada en la narrativa, pero se permite como otras libertades a la hora de tratar el lenguaje, ¿tá? O sea, por eso yo decía hoy lo de Octavio Paz, ¿no? Un poco lo que las palabras, o sea, cómo construir con palabras una especie de danza que dé cuenta de eso que no es manifiesto, de lo no manifiesto en cierta forma. Y eso me parece que es como lo interesante de la poesía, sin dejar de lugar otro tipo de poesía que también uno incurre en ella. Yo también tengo la necesidad de escribir textos mucho más directos. Sí, eso te iba a comentar, ¿no? Que noto hay como, obviamente hay miles de Santiago Pereira probablemente en el mundo. Demasiados. Demasiados. Pero me llama la atención, claro, si uno mira a Dios, a los madrigales de Corea, y lo compara, por ejemplo, con mujer-hombre, claro. Notó una diferencia. Hay una diferencia, sí. Me hiciste acordar con esto de la experimentación, ¿no? Yo, si tuviera que calificar como a esta generación de poetas más jóvenes, si se quiere, bueno, ni que hablar los de la poesía ultra joven, pero también, no sé, Regina Ramos, Hosky, Miguel Avero capaz que no tanto, pero es como poesía noise, le digo yo, es como una búsqueda de ruido, de generar un ruido, no necesariamente malo, digo, ¿no? Pero es una frecuencia de la poesía, que quizás en estos últimos libros que has sacado cambiaste un poco, y no sé si volviste o experimentaste, porque sigue siendo experimentación,
pero experimentaste con formas un poquito más tradicionales, si se quiere. Sí, sí. Puede ser eso. Yo creo que soy bastante menos experimental escribiendo que por ahí en la poesía sonora que hago, ¿no? Sí, eso ahí me permito todas las libertades del mundo porque... Ahí sí es poesía noise total, es punk. Eso es un cosa absoluta, o sea, yo creo que de las cosas que he grabado, por ejemplo, la cosa que hoy en día me siento más orgulloso o que más me representa es un disco que sacamos con Juan Ángel Italiano, que es un poeta que ha trabajado mucho la poesía sonora aquí en Uruguay, que bueno, el disco se llama Perel Italiano, no es muy rebuscado el nombre, y ahí me tomé libertades de hacer poesía con sonidos vocales. De hecho hay una pieza que son mis ronquidos manipulados con arte collage y con otros sonidos, que tiene de título Exposición en el subte. Digamos que si bien no hay un texto, el texto que apoya todo eso es el título, digamos. Que acá siempre hay como una discrepancia si la poesía sonora siempre tiene que estar apoyada por un texto, ¿no? Pero no sé a qué iba, en lo experimental. Respecto a lo experimental, ¿ya cómo habías cambiado un poco o habías experimentado con la experimentación en la poesía más de mujer? Yo creo que voy en un viaje de cada vez menos experimentación. Pero eso creo que tiene que ver también con una necesidad, ¿no? Por ejemplo, este año va a salir un libro que es un libro bastante más directo, ¿tá? Si bien es poesía, hay metáfora, hay todas las figuras poéticas que existen, digamos, o que intento que estén en el libro, es sí algo bastante más directo. Pero, por ejemplo, también estoy trabajando en otro texto paralelamente que intento poner en discusión, complementar una especie de poesía en dos dimensiones, que es el texto descriptivo y a la misma vez construir con la esencia de ese texto descriptivo un texto o un poema visual, ¿tá? Ahí se me ocurrió esa idea leyendo Composición de lugar de Amanda Berenguer, que me parece de las obras poéticas y literarias más importantes. Sobre el tema de la experimentación vuelvo por lo siguiente, porque vos mencionabas ahí las dos dimensiones de poesía escrita, digamos, tradicional, aunque sea experimental, y la poesía sonora, ¿no? Y la performance, sobre todo. Me interesa que me hables un poco de esas dos experiencias, ¿qué te da, resumidamente, la escritura, si no se entiende la pregunta, pero ¿qué te da la poesía escrita así, manualmente y más común, si se quiere, y qué te da lo performático? Bien, bueno, buenísima pregunta. Son goces completamente distintos, ¿no? O sea, el sentarse a escribir un texto es una cosa que puede llevar muchísimo más tiempo, lleva muchísimo tiempo, y en ese tiempo hay un goce de no sé, estar igual 3 semanas para encontrar la palabra justa que va ahí en el texto que uno va construyendo. Después, el tema de la recepción, lo que sucede es que generalmente uno saca el libro, mucha gente lo lee, la mayoría no le gusta, pero el que le gusta por ahí no te lo dice, o tenés una revolución pasa bastante tiempo, digamos. Cuando uno hace una performance, por las características de la performance, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace un Word, ¿no? Que es una poesía oral con componentes de música, componentes de teatro, claro, uno tiene el auditorio adelante, entonces el nivel de involucramiento con la gente es inmediato. Y esa es la diferencia con la poesía escrita, por ejemplo. Por algo el poeta va y lee sus textos porque es la forma que tiene de conectar muchas veces con ese auditorio. Y claro, ahí uno tiene una devolución inmediata. Uno se va a dar cuenta si lo que hizo le agradó a la gente, si no le gustó, si le pareció una cosa rarísima que no entendió. A mí me ha pasado con Nicolás San Martín, que es un músico que trabajamos mucho, tenemos un dúo que se llama el dúo Pereira San Martín. Hemos hecho performances en lugares completamente distintos, no sé, desde un sótano hasta un restaurante sushi,
hasta en la casa de Víctor Aedo, para academia. Y claro, a veces uno hace eso y la gente no está preparada, no lo entiende. Y uno mismo está muy preparado y es parte gracia. Pero es parte de la gracia, es muy divertido. Tengo una anécdota con esto porque una vez hicimos una performance que era un triple homenaje en la casa de Víctor Aedo, en Maldonado. Casa célebre, ¿no? Sí, casa célebre. Tuvo Che Guevara. Y bueno, era un triple homenaje a Julio da Rosa, a Ida Vilariño y a Mario Benedetti. Nosotros hicimos la performance que hacemos siempre, ¿no? El spoken word que hacemos siempre. Arrancamos recitando un texto que dice: hola, soy el tumor de un salsero. Y lo cierto es que terminamos la performance y ese silencio que nadie era como, esto está bien, esto. O sea, es como que cuesta a veces como digerir eso o entender. Y un poco la idea que nosotros teníamos era: vamos a hacer algo que nadie entienda, que acaba de suceder. Hasta que vino un muchacho que era como el cuidador de ahí de la casa y es la única persona que viene a felicitarnos, ¿no? Dice: muy bueno lo que hacen ustedes hacen gótica bizarra. Gótica es buenísimo, es el futuro nombre de un libro. Ya está, es lo que hacemos, gótica bizarra. Porque claro, es una cosa que nada, es un poco también jugar con el auditorio, ¿no? Creo que la performance tiene un poco eso. Uno no tiene por qué agradar, sino tiene que generar algo en el otro, una sensación de algo, de extrañeza, de un conflicto, ¿qué hago acá sentido? Lo peor es la indiferencia. Sí, la indiferencia sí. Pero la indiferencia me ha pasado leyendo a veces textos, ¿no? Eso sí. Claro, decís leyendo vos un libro, por ejemplo. Indiferencia. Creo que con el tiempo uno aprende herramientas o estrategias para lograr no aburrir a la gente también, ¿tá? Porque hay textos que se leen con una cadencia más fuerte, que tienen inflexiones de la voz, hay textos que uno utiliza a veces texto o palabras de esos textos que las remarca y que sí o sí van a generar algo porque son palabras difíciles para el otro o que le generan un conflicto al otro. Entonces uno a veces se ampara en esas pequeñas estrategias para poder seguir enganchando al otro. Que son herramientas algo retórico en cierta forma, ¿no? De índole literaria o comunicacional. Comunicacional diría yo. Literaria también, pero comunicacional. Creo que el performer tiene que tener muy latente lo que es la comunicación. Comunicar, saber comunicar qué es lo que sí, porque hay una diferencia abismal. O sea, preparar, la lectura. Hasta leer, pero yo nunca hice una performance, pero sí leí poesía, alguna poesía mía cuando tenía sueño de poeta, ¿no? Alguna poesía mía en persona, ante un público de, no sé, 40 personas, 30 personas, de esas libros literarios, y yo no podía entender lo diferente que me sonaba el poema leído, igual, no era performativo, era simplemente leer en voz alta el texto que yo había escrito. Y sonaba totalmente distinto. Era otro poema. Y por supuesto que no me gustó, porque no estaba preparado para bueno, eso. Yo creo que es algo importante en el poeta trabajar justamente la preparación de la lectura. Es algo que uno va aprendiendo, nadie nació sabiendo eso. Y claro, a mí me ha pasado de ir a lecturas donde el poeta lee un texto que son 2 versos y está 5 minutos buscando el siguiente texto. Entonces eso hace que la lectura uno pierda la concentración, pierda el hilo, se aburre, se pide otra cerveza. Esas cosas suceden. Entonces, capaz que si tomas mucha cerveza ya te empieza a gustar un poco más. Fue más solo todo. Pero creo que uno a medida que va investigando también, porque la lectura además de la poesía escrita, de la poesía oral, o la búsqueda oral, o la búsqueda performática, es algo que uno va, además de experimentando, va buscando una forma de poder llegar y comunicar. Y bueno, nada, va adquiriendo herramientas.
y va investigando. Me parece que también es parte del trabajo del poeta, que por ahí le gusta leer poesía. Por ahí hay poetas que no le gusta leer poesía y está bárbaro. Sí, es como las dimensiones de dos dimensiones, o entre varias más que hay de la creación, creo. A mí me llama mucho la atención, no sé si es una cuestión generacional o simplemente es que me he encontrado con gente muy ávida de hacer cosas, pero con José Arenas me pasaba lo mismo, ¿no? Que era una cuestión de que hace de todo. Sí, sí. Y en tu caso también, o sea, tenés proyectos de eso, de performance, de escritura, de eventos. Y perdón, que a veces justamente leer o hacer una performance son también formas que uno tiene de poder mostrar qué es lo que hace también, ¿no? O sea, también hay que tener en cuenta esa dimensión, más allá de que por ahí uno le guste trabajar la lectura, le guste trabajar la performance, que no siempre sale bien, que uno comete errores, pero a medida que uno lo va haciendo se va dando cuenta también que puede funcionar. Vos lo ves como parte de un todo, igual. Yo creo que es parte de un todo, yo siento que o o como fragmentos dispersos, ¿no? Más bien no, yo creo que es parte de un todo. Es cierto que es bastante distinto lo que por ahí uno puede leer en mis libros, que es cuando uno va y me ve hacer una performance. Pero creo que es parte de un todo, parte de lo que yo quiero comunicar o lo que me está sucediendo en determinado momento. Y creo que hay que ser honesto con lo que uno necesita crear artísticamente, ¿no? Porque bueno, a veces, no sé, están como los premios, ¿no?, de literatura, y que uno, voy a escribir, ¿no? Cuando uno es más joven, a veces uno dice, voy a escribir el texto para presentar un libro. Entonces te das cuenta que eso es completamente un artificio absurdo y que el tema del compromiso también, ¿no? Claro, no hay ningún disfrute. Si uno no hace esto porque realmente lo siente y realmente tiene... Es un escape. Yo siento que es un escape. O sea, un escape a la vida. Un escape de la vida, exactamente. Así como hay gente que se acoda en un bar y toma alcohol desde que se levanta hasta que se acuesta, la poesía, la lectura o el escribir o el hacer una performance es un escape a la rutina, a las cosas de la vida que son bastante monótonas, aburridas y desiguales y tristes. O sea, digo, si uno no lo hace con esa pasión, me parece que no tiene sentido. No tiene sentido que un poeta escriba para ganar un concurso. Si escribo un libro específicamente para ganar un concurso. O sea, está todo bien con el que lo hace, pero yo no lo veo como algo que a mí me llenaría en absoluto. Me parece que ahí hay una conexión también, porque la poesía muchas veces pareciera, ¿no?, que tiene pocas herramientas para transmitir una serie de emociones, ¿no? Porque hay que ser... Depende de qué poesía, ¿no? Obviamente, pero mi concepción de la poesía, por lo menos, que no es ni la mejor, ni la peor, ni le importa a nadie, pero digo, es una visión de la poesía que tiende a tratar de no ser tan explícito. Que creo que hoy en día la poesía, que suele haber mucho en la juventud y demás, es como muy explícita. Creo que es parte de una necesidad del mundo de hoy. Sí, estoy de acuerdo, creo que hay necesidad de que eso suceda también, ¿no? Sí, no lo digo con juicio de valor, lo que digo... Hay muchos cambios sociales, o cambios o intenciones de cambio, ¿no? Y me parece que hay una necesidad discursiva, hay discursos políticos fuertes, y yo no lo veo mal. Por eso te decía hoy, son como diferentes tipos de poesía. Creo que todo puede convivir en paz, ¿no? No estoy muy de acuerdo con esa frase que dice la poesía es hecha para no ser entendida. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, la poesía se conecta con diferentes cosas y me parece que está bien que eso suceda. Yo no soy un poeta que utiliza
Instagram nada más que para difundir las cosas que hago, pero no soy... Te iba a preguntar por eso también, por la poesía de Instagram, que a veces a mí me parece un poco la broma aquella que hacías Cangar, ¿no? De que la poesía de estampitas, ¿no? Esa cosa. A mí me parece que no vale la pena ensarzarse en esa discusión o ser agresivo. Me parece que es una modalidad más de la comunicación, sí, la poesía. Yo tampoco suelo, hace un tiempo, sí, en mi más temprana juventud, porque todavía soy muy joven, sí publicaba algunos poemas en Instagram, eso, pero como nunca edité muy bien, tampoco me salió. Bueno, yo publicaba en el blog, ¿no? Claro, sí, era... Pero no... La forma que uno tenía también de ¿Cómo ves esa emergencia y esa combinación entre la literatura y un poco también la literatura y la tecnología y las redes sociales, sí, sobre todo? Bueno, yo creo que con la tecnología me parece que no hay ningún problema, y de hecho creo que se pueden hacer grandes obras utilizando los recursos tecnológicos de hoy en día. Uno puede grabar un disco de poesía sonora en su casa, que es algo que antes no se podía hacer, era muy complicado. Entonces yo creo que en el sentido de lo tecnológico hay todo un mundo cada vez más accesible, y me parece que está bueno. Hay que investigar, hay que saber usar. O sea, si Amanda Berenguer estuviera viva hoy en día, le daría un buen uso a la tecnología. Después, respecto a las redes sociales, bueno, las redes sociales es una forma que nosotros tenemos de comunicarnos hoy en día. Cada red social tiene sus características, la red social que va a venir mañana va a tener sus características. Instagram tiene un formato bastante acotado y efímero, ¿no? Que permite que todo sea en muy poco tiempo, ¿no? O restringe a que todo sea en muy poco tiempo. Y a la demanda de producción constante también. Y a la demanda de producción constante. Un video, si tiene 3 segundos para llegar a alguien que le interese, si no, automáticamente ese video se descarta, sí, claro. Y ese video no se vuelve a reproducir masivamente. Y con la escritura pasa algo similar, hay una urgencia, o sea, uno escribe un texto en Instagram, hace un video poema en Instagram y necesita acaparar la atención en esos 2-3 segundos. Entonces, claro, obviamente uno va a utilizar o la palabra fuerte o un recurso. Uno intenta, el poeta instantáneo intenta llamar la atención. Sí, claro. Generar interacción. Sí, generar interacción. Yo no lo veo mal que suceda. No es una cosa que yo hago, porque a mí en realidad me gusta trabajar los textos, y me gusta trabajar no el texto por separado, sino la obra en su conjunto. Por ejemplo, Adiós al manjar de Corea es un libro que, si yo subo los textos por separado, no tiene mucho sentido. Creo que tiene sentido cuando se lee toda la obra. O creo yo que tiene sentido, ¿no? Pero subirlo por separado, a mí por lo menos no es algo que me resulte, porque además yo no escribo un texto en 2 horas. Claro. A mí me lleva un montón de tiempo y corrijo muchísimo. Te puedo preguntar si te acordás, ¿cuál es el poema que escribiste que más versiones tuvo? Uy, yo no sé. Pero o sea, que no el poema en general, ¿cuántas cantidades de versiones tuvo? Bueno, yo creo que Adiós a los manjares de Corea, que si bien tiene varios textos, yo creo que es un solo poema, que funciona como una unidad. Ese libro me había llevado como 5 años. Es un montón de tiempo, 5 años. Porque pasó por diferentes... Totalmente opuesto a lo de Rosalina, que me decía, no, yo me sobra la escritura. Él lo saca como chorizo de tira. Pasa que bueno, es una virtud eso también, sí. ¿No? Porque aparte escribe muy bien y saca libros. A mí me lleva mucho trabajo porque yo no tengo talento. Justo una de las preguntas era, y de trabajar, no, pero una de las preguntas era esa. Yo trabajo mucho, yo tengo que estar muy seguro de lo que voy a publicar. ¿Inspiración o constancia del trabajo? No, las dos cosas. Yo creo que depende de lo que... O sea, yo creo que las experiencias de vida son siempre muy nutritivas. Uno tiene que vivir lo más intensamente posible las cosas que le suceden. Obviamente no al nivel de volverse loco, ¿no? Laboralmente ni nada por el estilo, pero sí lo que tiene que ver con los afectos, con las cosas que uno tiene que vivir intensamente. Creo que las experiencias de vida ayudan mucho.
¿Qué más? ¿Cómo era tu pregunta? Ya te olvidé yo. Bueno, trastabillamos los dos. Sí. No pasa nada. No, eso. Bueno, no, lo del trabajo, ya me acuerdo. Ahí va, sí. La inspiración. Y yo creo que es un poco lo que te contaba hoy, que a veces uno tiene como esas epifanías, ¿no? Como, no sé, esa esquina que la ve todos los días y no significa nada. Y de repente, un día significa algo y uno ve, no sé, cierta belleza encuentra en cosas que por ahí diariamente no son bellas. Y eso siempre es como el detonante de un paisaje, es un paisaje bello que detona algo y que uno empieza a buscar qué es lo que le detonó y empieza a construir un texto. Después obviamente requiere su trabajo, ¿no? O sea, buscar las palabras acordes, o sea, bueno, componer un texto poético que suene bien, o que yo intento que suene bien, y que a la misma vez sea bastante fiel a lo que uno quiere transmitir, ¿no? A las emociones que quiere transmitir. A veces se incurre como, no es un pecado, pero a veces en tanto trabajo, a veces el texto se desnaturaliza, ¿no? Pierde el efecto de... porque nada, hay tanto trabajo sobre el texto que pierde como el impacto, el punch, ¿no? Sí. Y es un poco lo que yo he estado como investigando y viendo este último tiempo. Y bueno, en el próximo libro, por eso yo te decía, intento ser un poquito más directo y captar como esas emociones de una forma un poco más pura, ¿no? Claro, porque demasiada corrección, edición, le puede sacar naturalidad no sé si natural, puede a veces como termina no generando el impacto que uno quiere que genere, porque claro, o sea, tanto trabajo lleva a veces que a veces te perdés en el trabajo. Porque o sea, eso. A veces vos lees un libro y decís... No estoy contra el trabajo, obviamente, todo lo contrario, o sea, yo algo que hago es trabajar los textos. Pero a veces uno en el trabajo encuentra el texto que le parece el ideal para ese lugar donde va en el libro. Pero a veces en el trabajo uno se pierde, o sea, el de los Marjales es un libro que me llevó 5 años porque comienza haciendo una cosa, me pasaron cosas en la vida, terminó como empapándose de otras cosas de la vida y al final terminó teniendo como un sentido toda esa etapa de la vida. Pero bueno, nada, o sea, la idea es poder transmitir la esencia de esas emociones, o ser lo más honesto posible con esas cosas que a uno le suceden y le atraviesan, que la mayoría de las veces no sabe bien qué es lo que le está pasando, ¿no? Un poco la gracia, por lo menos yo entiendo, del viaje poético, ¿no? Ahora viene la pregunta que a todo el mundo, a todos los seguidores les va a gustar, porque es ¿cómo salvamos la poesía? ¿Cómo salvamos la poesía? No, mentira. Es insalvable. No, pero jodo un poco con esto porque siempre a toda la gente con la que hablo, no solo en entrevistas, porque entrevistas en realidad vamos todos en el canal, ya después comprometeremos algún otro al final. Pero me interesa saber cuál es para vos el estado de situación, o cómo lo ves vos, el estado de situación de la poesía o del movimiento poético acá en Uruguay. Y si está mal, si está bien, si está en crisis. ¿Viste? Siempre se dice que está en crisis, pero de los tiempos inmemoriales que se dice que está en crisis. Entonces, no sé cómo ves el panorama. Si no querés mencionar autores, no menciones, simplemente de forma genérica. Yo veo que hay algunos artistas nuevos, emergentes, pero sobre todo me interesa como movimiento, más que decir... Mirá, yo lo veo muy positivo, muy heterogéneo, hay para todos los gustos, para todos los momentos de la vida también, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, no sé, ciclos literarios, bueno, la ronda de poetas, el mundial poético, está Más acá de los mundos, está Poeta soporta poeta, hay otro tipo de eventos que son nada más académicos. Yo creo que hay de todo y me parece que está bueno que haya de todo, que uno pueda también moverse. Yo lo que puedo me muevo por todos esos circuitos o esos lugares porque me interesa otras formas que hay de lectura o performance, o sea, me interesa estar ahí, conocer qué es lo que está sucediendo.
yo no veo que estemos como en una crisis. Claro. No sé, por ahí hay cosas que me van más que otras, obviamente, pero también es lo que yo te decía, o sea, yo leí en slams de poesía, hoy no iría a leer en slam porque no tengo ganas, porque estoy más dedicado a otra cosa, me interesa más, en este momento me interesa más crear un texto poético, por momentos tengo más ganas de grabar poesía sonora o oral, por momentos te van a hacer performance, o sea, a mí me parece que todo puede convivir. Bueno, ya estás sin que nadie se saque los pelos, sí. O sea, no hay necesidad de sacarse los pelos porque... No, hay gente que dice, bueno, la poesía que está muy como en su propio nicho, muy retroalimentado, que no... Pero siempre fue, siempre fue un poco, o sea, ¿no? si vamos a la mayoría de la población no es lectora. Y, o sea, hablando siempre del gran público, ¿no? Sí. Y ya de por sí empezamos a reducir, ¿no? Bueno, uno lee un montón de cosas, ¿no? O sea, un gurí de liceo que lee, o sea, juega un videojuego y va leyendo la historia, está consumiendo literatura de cierta forma también, ¿no? Pero si empezamos a reducir, bueno, la mayoría de la gente lee más narrativa que poesía también, ¿no? O sea, entonces, la poesía creo que siempre se manejó como una especie de nicho, ¿no? Y ahí siempre están las cuestiones más endogámicas, ¿no? Eso siempre, porque eso hay como una idea de que... Y siempre estuvo el conflicto de los poetas elevados y los poetas de under. Eso siempre hubo eso, siempre hubo esos conflictos. O sea, yo no lo entiendo. Capaz que Julio Inverso, ese poeta under que llegó como a conectar con todo, que es respetable y irrespetable hasta para ahí nomás. Yo eso no lo entiendo, porque la verdad... Hay poetas consagrados, poetas que son académicos, que han dado clases, que hacen poesía. Y que te van igual a que van a todos lados y que, no sé, hasta hoy en día a veces son como discutidos, este tipo de poeta, ¿qué hay que discutir? No entiendo qué hay que discutir. Claro. Hay para todos los gustos, yo qué sé. Yo no puedo decirle a un pibe que escribe no le puedo decir lo estás haciendo mal, claro. Pero en realidad siempre es uno está en constante aprendizaje, que hay algo que hay que entender, es que uno está en un constante aprendizaje, uno no tiene, el poema definitivo no existe, el poema siempre es algo inacabado, uno no es el poeta definitivo, hay que tener claro que uno no es el poeta definitivo de nada, entonces uno es un ser que está aprendiendo, que todo el tiempo está adquiriendo herramientas. Y bueno, hay cosas que uno escribe que se ajustan con la sensibilidad de la gente, hay cosas que no, hay cosas que se ajustan con la sensibilidad de más gente. Y bueno, siempre hay un público para escucharlo, para leerlo, bienvenido sea. ¿Qué libro o qué obra te gustaría en este momento hacer? ¿No? O sea, ¿qué tipo de obra te gustaría hacer? ¿Qué querés que cuente? ¿Sobre qué versaría? Además, sé que ya estás haciendo algo, pero... jugando un poco a lo ideal, además de la obra que estás haciendo, que evidentemente es la que siempre quisiste hacer, y va a salir sin lugar a dudas. Es la mejor de todas. Es mi obra definitiva. Es tu obra definitiva. Nada, ¿qué te gustaría explorar que no exploraste todavía? Bueno, la poesía visual es una cosa que a mí me interesa mucho, que hay una gran tradición. Ahora estoy leyendo justamente un libro de Juan Ángel Italiana que se llama Verbo Visualidad Oriental, que trata un poco de las escrituras disidentes y de la poesía visual, que hay mucho más de lo que uno cree. Y es una cosa que a mí siempre me gustó, que en Adiós a los Marjales hay como un pequeño como indicio a eso. Ahora estoy escribiendo, justamente yo te contaba hoy, un libro que intento que tenga esas dos dimensiones, de una poesía más descriptiva y una poesía que tenga que ver con lo visual. Es algo que sí me gustaría como trabajar también más desde ese punto más experimental, ¿no? Y bueno, y el libro que quiero escribir es el libro que voy a sacar ahora, que va a salir por Pez en el Hielo, que es un libro que tiene una visión justamente muy subjetiva, muy personal de Montevideo, o de un Montevideo, uno de los tantos que hay, ¿tá? Sobre todo de la noche montevideana. Y bueno, nada, ahí también entra en
conversación, digamos, dos grandes personajes, también sigue estando latente el tema de lo comunicacional, el diálogo. Entonces hay como un diálogo interno de Montevideo, que es una cosa que a mí me interesa un poquito, o sea, tengo la necesidad he sentido la necesidad de plasmarlo, así que bueno, nada, espero que muchos se sientan identificados con que lo compren. lo compren, sabemos que la poesía no vende mucho, pero bueno, ahí hay como un montón de vivencias que he tenido con personas que seguramente vean esto, así que si alguno se siente mencionado, no voy a decir el nombre y el apellido, pero se agradece que se descubran ahí adentro, digamos. La primera, totalmente hablando, porque no sé si creo que uno de estos autores te gusta, pero ¿Bolaño o Paul Auster? Me gustan los dos, pero Bolaño. Bien, me gusta. Vamos arriba, positivo. ¿Algún poeta actual de Uruguay? Y unos cuantos. O un top, algunos que menciones así, recomendaciones. Luis Bravo es un poeta que me gusta mucho, sobre todo el tema de la puesta en voz, la puesta tonal. Alfredo Fresia, que ya es fallecido, es un poeta que me gusta mucho. Mariela Nigro, William Johnston, es un poeta que me gusta mucho. Después, más jóvenes, me gusta Paula Simonetti, es una poeta que me gusta mucho. José Arenas no me gusta mucho, pero no lo voy a poner como poeta. Más allá de que tiene unos textos, unos libros, unas obras de poesía. Un poeta joven. Ahí te nombré algunos jóvenes, bueno, me gusta Guillermina Sartor, Federico Machado, o sea, algunos han salido del Camino de los Perros. Pero el tema con los nombres es que siempre uno se va a olvidar. Sí, siempre se olvida. Por eso yo sé que es un poco comprometedor. No quiero ser cruel, pero bueno, dije los primeros que se me vinieron a la cabeza. Está perfecto. A nivel internacional, algo. A nivel internacional, bueno, Andrés Neumann es un poeta argentino que me gusta mucho, que en un momento fue bastante apadrinado por Bolaño. Está vivo, sí, creo que está vivo, sí, porque es un poco mayor que yo, no es mucho mayor que yo. Me gusta, bueno, hay un poeta boliviano que se llama Sergio Gareca, que es de Oruro. Es interesante eso, sí, conocemos poca literatura de Perú. Yo vengo hablando de muy buenos poetas en Bolivia. Bueno, Chile tiene que hablar, ¿no? Sí, Chile sí. Hay un poeta joven que bueno, no puedo decir su nombre porque ahora está cancelado, pero me gustó, cuando lo conocí en Chile y tenía un poema que se llamaba Yakuza y otro que se llamaba Poemas para Michael Jordan, que me pareció un libro excepcional, un libro de poesía muy excepcional. Interesante. Y bueno, después clásicos, bueno, Fernando Pessoa, lo que te decía, García Lorca, de Uruguay Amanda Berenguer, me gusta mucho. Hay muchos. Esta también la respondiste ya, corrige mucho. Demasiado a veces. Bolaño decía eso, se puede pasar toda una vida escribiendo, pero es que el poeta definitivo no existe, entonces creo que cuando uno edita es cuando lo terminó. Claro. O sea, es como... Escribir se puede escribir toda la vida, pero corregir no, dice. De hecho, en la oralidad me iba pasado de leer poemas y al mes lo cambié y lo vuelvo a leer y es distinto. Entonces, creo que hasta que uno no lo edita, no es y aún así no es un poema acabado, ¿no? ¿Temática literaria predilecta, así, algo que digas? A este tema siempre recurro, sobre esto no hay. No hay. Depende del momento. Y depende del momento, de lo que uno esté atravesando. Por ejemplo, hay temáticas. La otra vez leí un libro de Seth Michelson, que es un poeta americano, que creo que, no sé si no vive en Argentina, no me acuerdo, que tiene un libro que se llama Rengo, que bueno, es un poeta que nació con muchos problemas de salud y tuvo operaciones. Bueno, ya el título te dice un montón. Y es un libro que tiene una temática que es como
es muy cruel, ¿no? Es una persona que es un niño y que pasa toda su vida yendo a un hospital a que lo acomoden todo el tiempo, ¿no? O sea, es una infancia atroz. Y bueno, es un libro que a mí me conmovió. De repente leo William Johnston, que siempre tiene un viaje él con la infancia. También es un poeta que siempre está investigando en su infancia, en esa conexión con sus padres, en buscar siempre una comunicación con sus antepasados. Hay toda una corriente ahora un poco de que se mezcla con la historia. Está también, recomiendo el libro de Jablonka y la historia de los abuelos que no tuve, que es un libro muy interesante de esta mezcla de historia y literatura, ¿no? Ficción e historia, pero no es historia ficcionalizada, sino que es historia con elementos de ficción. Claro. Y de repente, por ejemplo, en términos literarios, eso, o sea, José Arenas me gusta pila, o sea, me parece que es un escritor que escribe bastante lo que está sucediendo en la... Sí, yo te preguntaba igual más en cuanto a vos, a claro, temáticas que vos... Pero no hay como una temática, porque con los años descubro que me interesan más cosas de las que yo creía, ¿no? Por ejemplo, cuando era más joven, es como... ¿y este de qué está escribiendo? Porque claro, uno tiene otras urgencias, tiene otras necesidades. Después con los años uno empieza a descubrir, no sé, por ejemplo, hace muy poquito leí Usurpación de Morada de Diego Cueli, que es un poeta joven, y claro, yo había leído cosas de él y nunca me había interesado mucho, y de repente descubrí que en ese libro me empezó a interesar mucho, ¿no? Él tiene como un viaje que los versos están siempre como cortados con una barra, y hay como un viaje interesante que es el texto o la composición de lo que no se dice. Entonces hay como un ejercicio emocional y mental que uno va haciendo a medida que va leyendo, que va rellenando ese espacio que queda entre palabras. No sé si me explico. Y es muy interesante. Y cuando uno se mete en ese viaje, empieza a encontrar como cierto goce, cierto disfrute, ¿no? Y bueno, es una literatura que yo hace 10 años atrás ni mamado lo leía, ¿no? O sea, sí, yo empecé por la senda de Bolaño, llegué y a partir de ahí me empezó a interesar la poesía esta más visual o conceptual, claro, con Nicanor Papa, ¿no? Claro, bueno, como sí. A través de ese viaje. La poesía. Bueno, Huidobro, ¿no? Tiene mucha poesía de caligramas y ese tipo de cuestiones también. Pero bueno, nada, respecto a temáticas... A temáticas no hay una en particular, digamos. No. Bien. ¿Proyecto artístico con el que estés o hayas estado más contento o plenitud? O podés decir, si querés decir todo, pero digo, capaz que hay alguno que decís, acá como que logré algo que hasta ese momento no había logrado, digamos. Mira, yo no sé si desde un punto de vista de logro, porque creo que los logros es algo muy relativo, pero sí lo que estoy más orgulloso y lo que sí me generó como más disfrute y más experiencias y que me dio más herramientas es orientación poesía, todo lo que tiene que ver con el colectivo, el Camino de los Perros, y lo que empezó siendo antes esa serie de talleres que hicimos con Miguel Abel y Hosky durante 10 años o más de 10 años, que íbamos a instituciones educativas. Sí, yo me acuerdo de haber estado en una clase que vinieron a... Porque al principio... ¿Sí? ¿Tú estabas? Sí, después no fui, perdí, el rato no fui, pero sí he estado para anunciar el 10. El 10, pero bueno, nada, al principio surgió como una idea que iba a ser una especie de irrupción de lectura en un aula. Después Hosky le encontró una vuelta mucho más interesante y argumentativa, que era la de construir un taller de estimulación a la lectoescritura. Un poco la idea era estimular para que los más jóvenes lean y escriban, y algo que siempre me pareció interesante porque tanto Miguel como Hosky como yo tenemos voces distintas formas de escribir, que era justamente mostrar ese diferentes tipos de voces, que los gurises pudieran entrar en contacto con esas voces, que puedan también ver que se puede escribir sobre las cosas reales y cotidianas que nos suceden. Porque generalmente yo cuando estudié literatura en el liceo, claro,
era todo buenísimo, pero bueno, estamos hablando de otro Era, contexto, sí, otra sí. época, y a veces hay como una especie de uno se aleja de la literatura porque piensa que solo se puede hacer literatura hablando de una época pasada, ¿no? Sin que esa época pasada sea importante de conocerla y saber qué es lo que sucedió. Un poco la idea de esos talleres era justamente eso. Y a mí creo que es de las cosas que más me siento orgulloso, porque además, ahora que pasó bastante tiempo, uno se puede ver las responsabilidades que asumió siendo joven. Porque claro, cuando uno hace las cosas en el presente, mucho no sabe bien qué es lo que está haciendo, dónde va a ir. Pero ahora lo veo a distancia y teníamos 20 y poco, y hablábamos con los docentes tenían que confiar en nosotros, porque éramos 3 poetas jóvenes que iban a dar un taller en una clase, ¿no? Y bueno, había que conectarse con los gurises, lograr que los gurises, que haya un feedback, ¿no? Porque es importante que... Y el sismo, que esto ya es opinión personal un poco, pero para mí, dentro de lo que es la gente que sigue la poesía, que le interesa la literatura, fue un pequeño sismo o un gran sismo. Yo recuerdo que cuando empezó sobre todo el tema de la poesía ultra joven y demás, yo lo seguía con fervor, y eso me acuerdo de tener gente conocer gente por las redes que estaba en el proyecto, que empezaba a publicar, se hacían eventos, como que despertó algo ahí, una pulsión que había ahí, una necesidad, o sea, vino a cumplir una necesidad, me parece, ¿no? Sí, bueno, nada, me pone contento que me lo digas. Sin haber participado en eso directamente, para mí fue motivante. Yo creo que hay un condicionante que llevó a que nosotros nos involucráramos bastante, porque tanto Miguel como Joski, como yo, si bien te decía que tenemos voces y formas, hay algo que compartimos. Nosotros venimos de familias que no son de artistas, ¿no? Con todo lo malo y todo lo bueno que eso tiene, ¿no? Porque cuando digo todo lo bueno, me imagino a veces venir de una familia de artistas y tener que seguir los pasos, ¿no? De un artista, todos los problemas que te puede generar de identidad, ¿no? Cuando sos joven, porque además seguir los pasos de un artista tenés que tener tu identidad propia. Sí. Y todo lo malo, te digo, cuando uno no viene obviamente de una familia de artistas y no conoce a ningún artista, se tiene que abrir como camino a las patadas, a los portazos más o menos. Entonces creo que eso también nos hizo ir con más entusiasmo a los liceos, a esos lugares, porque ahí nos topábamos con gurises que nos habían pasado, le pasaban lo mismo que nos pasó a nosotros, ¿no? Que uno no siente a veces como el estímulo para hacer arte, porque tiene problemas económicos, los padres de uno no entienden que uno lea libros, que uno escriba, que uno tenga inquietudes. Sí, el hecho de ya si no hay una biblioteca en tu casa. Claro, en mi casa nunca hubo biblioteca, por ejemplo. Nada, toda inquietud. O sea, yo empecé a escribir porque era lo que tenía a mano, ¿no? Como dijo Alfredo Fresia, no hay nada más elemental que una hoja y un lápiz. Yo siempre digo que la escritura es como el arte de los pobres, de los trabajadores. Sí, hay muy poco de eso, porque claro, si bien yo tenía, por ejemplo, en determinado momento inquietudes musicales, no era el contexto, claro, porque ahí ya tus padres tienen que pagar, te tienen que comprar un instrumento, te tienen que llevar a clases. Sí. Y bueno, uno no se siente ni muy estimulado, ni nada. Y también uno ve el contexto familiar y dice, bueno, no le voy a pedir a mi madre que me compre un piano. Claro, o sea, sí, ¿no? una ley. Claro, esas cosas. Yo creo que esas cosas condicionan, tienen sus cosas, por eso te digo, buenas y sus cosas malas. O sea, te permite sentirte como más libre, y también se te dificulta abrirte camino, abrirte paso. La siguiente pregunta es, ya un poco creo que la respondiste con algo que dijiste. Pero hasta las 2 de la mañana podemos seguir. No, ya terminamos, no te molesto más. No. Terminan estas preguntas y ya está. De hecho voy a terminar con una pregunta que no quería hacer, porque odio el lugar común, pero te la tengo que hacer, perdón. Lo otro es, quedan 3. ¿Descartás muchos textos o no sobra nada? No, descarto muchos. Sí. Los guardo por ahí.
a veces los vuelvo a utilizar, ¿no? O sea, a veces hay cosas que me gustan con el tiempo de lo que escribí ahí, lo vuelvo a modificar, lo vuelvo a trabajar. Guardo textos que a veces, no sé, a veces uno cada tanto tiempo, cada 2 años, hace el ejercicio de entrar a ese disco externo donde guarda todas esas cosas y entra a mirar esas cosas que escribía cuando era adolescente. Y nada, uno lo ve con cierta, a la distancia uno lo ve con cierta fascinación, con cierta efervescencia que uno tenía, ¿no? Que es como muy... Sí, como rastrear el origen también. Como rastrear el origen de las cosas, entonces es como muy divertido, no sé. Muy bien. Pero guardo todo en realidad, no descarto nada, pero sí, descartás a la hora de publicar. Descarto un montón de cosas. Sí. Bien. Lo otro, así como te pregunté qué texto te hubiera gustado escribir, digamos que ya sabemos que es el próximo libro que va a salir por Pez en el Hielo, obviamente, la obra definitiva de Santiago Breira. ¿Qué libro ya o sea, de qué cosas ya hablaste? Que decía, yo quería hablar de esto o quería escribir sobre esto y lo hice. Creo que he intentado hablar de todo lo que he tenido la necesidad de hablar. De hecho, ahora justamente este libro que va a salir, que no lo quiero promocionar, es el que me permito hablar de más cantidad de cosas que quería hablar quizás hace tiempo también. Que tienen que ver con desde las cosas materiales hasta sentimentales. Sí, sobre todo con la implicancia que uno tiene con Montevideo. Yo viví en muchos lados, ¿no? O sea, viví mi infancia en Cerro Largo, viví en Las Piedras, en Montevideo viví casi toda mi vida en el barrio Colón, que es un barrio periférico, que es otro Montevideo muy distinto a vivir donde vivo ahora, que es en el Cordón, que uno está con accesibilidad nivel 10, uno accede a todo. Y bueno, un poco este libro habla de ese Montevideo más urbano, más del Cordón, del centro, con toda esa belleza que atrapa y todas esas cosas oscuras que uno ve en la noche, ¿no? Y un poco, una cosa que hace tiempo vengo trabajando en eso, estando acá, estando allá. Yo intento ser una persona bastante presencial en los espacios y en los lugares para poder hablar de ellos, ¿no? Así como uno habla con sus amigos, ¿no? Con su pareja, cosas que no habla con sus padres, obviamente. También intento estar en los lugares me gusta captar un poco la energía, la esencia de la gente, las cosas que suceden. Hay gente que le resulta bello, no sé, un parque, una pradera. En tu poesía decís, te gusta captar momentos. Eso como me hiciste acordar de una canción de la hermana menor que dice reconocer rincones secretos en el árbol intacto del temporal, ¿no? Buen verso. Buen verso, como encontrar eso que nunca viste en un lugar que siempre viste, en realidad. Claro, exacto. Justamente eso es una de las cosas que más me gusta y requiere todo un ejercicio porque uno tiene que estar dispuesto a eso, tiene que estar en una sintonía especial. Por eso te decía, a veces a muchas personas les resulta bello un atardecer, a mí me resulta bello a veces estar en la noche y ver cómo se comporta la gente en la noche, cómo intenta liberarse de todo ese yugo diario, de esa vida rutinaria. Me interesa estar ahí y ver eso. Un poco lo que intento plasmar en este libro que sale es justamente eso. Y para finalizar ya, la pregunta cholula que no puede faltar, contame tu experiencia con Paul Auster. No, estaba ninguna experiencia. Pero aprovechando un homenaje que se nos fue hace poco. No, es que lo vi en persona. Pero yo estaba en la feria del libro de Buenos Aires, que el año que la estrella invitada era de Paul Auster.
Y nada, yo estaba en la cola para el baño. Lindo momento, buen momento. Y veo que viene una especie De comitiva. De comitiva. Digo, ¿qué está pasando acá? ¿Quién viene? El Papa. Kennedy con el agujero de la bala. Y era justamente Paul Auster, y que además tenían un montón de fans atrás claro, con eso. obviamente. Y Paul Auster medio que esquivando gente. Pero era eso, o sea, cuando lo vi, digo, esa cara, esos ojos lo conozco. De algún lado lo tiene una cara muy particular, sí. Y bueno, esa fue mi experiencia. Tu experiencia cercana. Sí. Muy bien. Del primer tipo. Del primer tipo, porque fue presencial. Bueno, muchas gracias. No, también muchas gracias a vos y al equipo de Voces en la Noche. Que es un proyecto bastante unipersonal. Después ya vamos a hablar, que tengo algunas ideas. Yo pensé que era un equipo. No, por ahora es bastante. No, tengo algún colaborador igual. Pero está. Muchas gracias, en serio. Para mí significa mucho. Espero no haberte aburrido demasiado. No, para nada. Y que haya sido una charla muy grata. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Bueno, gracias, che.